adolescente negra torturada en un vuelo hasta que se desmayó. La tripulación se congeló cuando llegó su padre CEO. Deja de resistirte. La azafata Sharon Martínez grita, su voz resonando a través de la cabina del vuelo 447. Audrey Johnson, de 14 años, se desploma hacia adelante en el asiento 22C, las bridas de plástico cortando profundamente en sus pequeñas muñecas. Su inhalador rosa yace en el suelo a solo 3 pies de distancia. Inútil, inalcanzable. Su respiración es apenas un susurro. Es solo una niña pidiendo su medicina, grita la pasajera Margaret Williams desde el otro lado del pasillo. Señora, quédese fuera de esto. Sharon responde bruscamente, su rostro enrojecido por una ira defensiva. Esta pasajera se negó a cumplir con las instrucciones de la tripulación. ¿Qué instrucciones?, exige Margaret, para morir en silencio. James Rodríguez, el otro azafato, se cierne nervioso junto a Sharon. ¿Deberíamos declararlo médico? Ella lo está fingiendo, sisha Sharon, aunque incluso ella puede ver el tinte azul extendiéndose por los labios de Audrey. Los niños mimados siempre intentan esta manipulación cuando no consiguen lo que quieren. El doctor Oliver Webb se abre paso desde primera clase, con su teléfono pegado a la oreja. Richard, necesitas venir ahora. Han lastimado a Audrey. Puerta 23. Han atado a tu hija con bridas y está inconsciente. Señor, regrese a su asiento inmediatamente. Sharon le ladra al doctor Webb. Soy médico y esta niña se está muriendo. Él grita de vuelta. No se está muriendo, está siendo dramática. Es entonces cuando los pasos pesados resuenan por el Finger. La seguridad del aeropuerto corre adelante, despejando un camino para la figura detrás de ellos. Una voz profunda corta el caos como un trueno. ¿Qué demonios le han hecho a mi hija? Richard Johnson llena la puerta del avión. 6'3" de furia controlada en un traje de $1000. Sus ojos encuentran a su hija inconsciente, atada y con labios azulados, y algo mortal se asienta en sus facciones. Sharon Martínez se gira hacia la voz, con la irritación aún pintada en su rostro. Señor, necesita regresar a la terminal. Estamos manejando una situación con un pasajero disruptivo. ¿Disruptivo? ¿Un pasajero disruptivo? La voz de Richard baja a un susurro que de alguna manera es más terrorífico que gritar. Ese pasajero disruptivo es mi hija de 14 años. Las palabras golpean a Sharon como un golpe físico. Su rostro se drena de todo color mientras la magnitud de su error se estrella sobre ella. ¿Su hija? Tartamudea. La niña que acabas de torturar por pedir agua y su medicamento para el asma. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo se convirtió un proceso de embarque rutinario en una pesadilla que expondría la realidad mortal del sesgo racial en la aviación estadounidense? La respuesta comienza 4 horas antes. Bienvenidos de nuevo. Si eres nuevo aquí, acabas de unirte a una comunidad dedicada a la verdad, la justicia y la supervivencia. Muestra algo de amor haciendo clic en el botón de me gusta y suscribirte. Antes de profundizar en esta historia, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo y qué hora es para ti en este momento. 4 horas antes, en una habitación de hotel en Boston, Richard Johnson estaba enseñando a su hija lecciones sobre amor y fuerza que pronto salvarían su vida. Richard había extendido su viaje de negocios a Boston por una razón: pasar tiempo precioso con Audrey antes de su primer vuelo en solitario. A sus 42 años había construido Orios Logistics en un imperio de transporte valorado en miles de millones. Pero nada en su reino corporativo importaba más que estar presente en los momentos clave de su hija. Esa crujiente mañana de noviembre compartieron lo que sería su último desayuno pacífico juntos por un tiempo muy largo. En el elegante restaurante del hotel, Audrey movía nerviosamente sus panqueques por el plato, con el estómago demasiado revuelto por la ansiedad para comer mucho. ¿Y si algo sale mal, papá?, preguntó, su voz cargando la vulnerabilidad que solo un padre puede ver. ¿Y si me confundo o me pierdo? ¿Y si la gente es mala conmigo? Richard dejó su café y miró realmente a su hija. 14 años, brillante más allá de sus años, amable con todos los que conocía.
Asistía a la Academia Riverside, una de las escuelas internado más prestigiosas de Boston, donde era una de las pocas estudiantes negras. Había aprendido a navegar espacios predominantemente blancos, con gracia y confianza, pero esta sería su primera vez haciéndolo completamente sola. Cariño, has estado preparándote para este momento durante meses, dijo, extendiendo la mano para tomar su mano temblorosa. Sabes tu número de vuelo, tu puerta, tu hora de llegada. Pero más importante, sabes quién eres. Sabes tu valor y ese conocimiento es una armadura que nadie puede quitarte. De su bolsillo de la chaqueta, Richard sacó una pequeña caja de terciopelo que contenía una delicada pulsera de oro. El metal capturó la luz de la mañana al levantarla, revelando una inscripción en elegante cursiva. Amada para siempre, fuerte para siempre. Esto perteneció a tu abuela, dijo suavemente, abrochándola alrededor de la muñeca de Audrey. Ella la usó cuando se convirtió en la primera mujer negra en poseer propiedad en nuestro vecindario. Tu bisabuela la usó cuando empezó su propio negocio durante la Depresión. Ahora es tuya. Audrey tocó la pulsera reverentemente, sintiendo el peso de generaciones de mujeres fuertes que habían enfrentado la adversidad con dignidad y coraje. Donde quiera que vayas, nunca estás realmente sola, continuó Richard. Esta pulsera te conecta con todos los que te aman, conmigo, con tu abuela en el cielo, con tus maestros que creen en ti, con todos los que han invertido en tu éxito. Cuando el mundo se sienta demasiado grande o demasiado desconocido, recuerda esa conexión. Pero, ¿y si la gente me juzga antes de conocerme? Audrey preguntó, expresando el miedo que vivía en el fondo de su mente en espacios predominantemente blancos. La expresión de Richard se volvió seria. Entonces recuerda que su juicio no dice nada sobre tu valor y todo sobre sus limitaciones. No importa cuán lejos viajes, llevas mi amor contigo, y eso te hace más fuerte de lo que sabes. Tu amabilidad es tu poder, tu inteligencia es tu arma, tu dignidad es tu escudo. El viaje al aeropuerto Logan estuvo lleno de recordatorios de último minuto y seguridades. Deliberadamente había elegido reservarla en clase económica. A pesar de que su riqueza permitía fácilmente boletos de primera clase, era parte de su filosofía de criar a una hija que entendiera el privilegio pero nunca lo diera por sentado. Cuando se detuvieron en la terminal de salidas, Richard se giró para enfrentar completamente a su hija. Tu vuelo sale a las 2 p.m. Estaré en el Admirals Club hasta mi conexión a las 4 p.m. a Chicago. Tengo algunas llamadas finales sobre el acuerdo Henderson, pero si algo sale mal, cualquier cosa, me llamas inmediatamente. Prométemelo. Lo prometo, papá. Audrey lo abrazó fuertemente, inhalando el aroma familiar de su colonia mezclado con el cuero de su maletín. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, susurró Richard en su cabello. Ahora ve y muéstrale al mundo la joven extraordinaria que sé que eres. Dentro de la terminal, Audrey pasó por seguridad eficientemente. En la puerta 23, le envió un mensaje de texto a su padre. Llegué a la puerta. El vuelo está a tiempo. Te veo esta noche en SF. 30 puertas más allá en el Admirals Club, Richard sonrió cuando llegó el mensaje. Se estaba acomodando en un rincón tranquilo para sus llamadas sobre el acuerdo Henderson de 50 millones. Le respondió inmediatamente. Ya estoy orgulloso de ti. Viaje seguro, mi valiente niña. Cuando se llamó el grupo de embarque de Audrey, se encontró con el doctor Oliver Webb, uno de los socios de negocios de Richard en el Finger. Bueno, hola, señorita Johnson, dijo con calidez genuina. Volando sola hoy. Mira qué grande te has puesto. Hola, doctor Webb. Sí, es mi primera vez volando sola. Papá me encontrará en San Francisco. Lo harás genial. Tu padre te crió bien, ¿verdad? Dale mis saludos cuando lo veas esta noche. La breve interacción impulsó significativamente su confianza, pero cuando se acomodó en el asiento 12C, sus últimos minutos de sentirse segura y respetada ya se estaban desvaneciendo. La azafata Sharon Martínez hizo sus rondas prevuelo, y cuando sus ojos aterrizaron en Audrey, varias suposiciones se cristalizaron inmediatamente.
Lo que vio fue ropa cara, accesorios de diseñador y una confianza que parecía demasiado pulida para una adolescente. En su experiencia, esto significaba problemas. Niños ricos cuyos padres compraban su salida de los problemas. Disculpe, cariño, dijo Sharon, acercándose con un tono condescendiente. ¿Puedo ver su pase de embarque otra vez? Por supuesto. ¿Está todo bien? Respondió Audrey cortésmente. Sharon estudió el boleto innecesariamente por mucho tiempo. ¿Está segura de que este es su asiento? ¿Clase económica? Sí, señora. Eso es lo que dice. La mayoría de los pasajeros de su edad que viajan solos están registrados como menores no acompañados con asistencia especial. ¿No solicitó ningún servicio especial? No, señora. Mi padre pensó que estaba lista para volar independientemente. Bueno, solo recuerde que las azafatas no somos niñeras, dijo Sharon secamente. Necesitará seguir todas las instrucciones sin discutir y esperar su turno para el servicio como todos los demás, sin trato especial solo porque viaja sola. Las palabras golpearon a Audrey como una bofetada. No había sido nada más que educada. Sin embargo, esta mujer ya la estaba tratando como un problema. Cuando el capitán anunció un retraso de 45 minutos, Audrey no tenía idea de que estos serían sus últimos momentos pacíficos por un tiempo muy largo. El escenario estaba listo, las promesas hechas y la pulsera que la conectaba al amor rodeaba su muñeca. Esto es solo el comienzo de una historia que te conmocionará y cambiará cómo piensas sobre el sesgo en América. Dale al botón de suscribirte ahora, porque lo que sucede después te dejará sin palabras. Dime en los comentarios, ¿alguna vez te han juzgado antes de que la gente te conozca de verdad? El retraso de 45 minutos creó una ventana extendida para que la discriminación sutil escalara a algo mucho más peligroso. Mientras el vuelo 437 permanecía en la puerta 23, la tripulación comenzó el servicio de bebidas prevuelo, y Audrey sintió el peso de ser no bienvenida. El aire reciclado de la cabina estaba afectando ligeramente su respiración. Sabía los signos de advertencia tempranos de su asma y entendía la importancia de mantenerse a la vanguardia de los síntomas. Cuando el carrito de bebidas alcanzó su sección, levantó la vista cortésmente. «Disculpe, ¿podría tener algo de agua cuando tenga oportunidad?» Sharon apenas la miró, continuando contando el inventario. «Todavía estamos sirviendo primera clase. Necesitará esperar su turno». «Entiendo», respondió Audrey suavemente, aunque había notado que Sharon acababa de servir a pasajeros en las filas 13 y 14, que eran números más altos que su asiento en la fila 12. «Solo quería asegurarme de estar en la lista». «Todos reciben servicio en orden», respondió Sharon secamente. «Primera clase, luego ejecutiva, luego económica por número de fila, sin excepciones». El tono despectivo dolía, especialmente porque otros pasajeros de económica estaban siendo servidos fuera de orden. Audrey comenzaba a darse cuenta de que las reglas parecían aplicarse de manera diferente a diferentes personas. Desde primera clase, el Dr. Webb observó la interacción con creciente preocupación. Como viajero frecuente que había experimentado discriminación, reconoció los signos sutiles de sesgo. El lenguaje corporal de la azafata, su tono, su énfasis innecesario en reglas que no aplicaba consistentemente. Todo se sentía perturbador. Pasaron 20 minutos. La ligera incomodidad respiratoria de Audrey estaba aumentando gradualmente. La presión de la cabina, combinada con su creciente ansiedad por ser tratada mal, estaba desencadenando las etapas tempranas de un episodio de asma. Cuando el carrito de bebidas finalmente alcanzó su fila, Audrey lo intentó de nuevo. «Hola, ¿podría tener algo de agua, por favor? Mencioné antes que espero mantenerme hidratada durante el vuelo». Sharon la miró con irritación apenas disimulada. «¿Qué te dije sobre esperar tu turno?» «Estoy esperando mi turno», respondió Audrey confundida. «Estás en mi fila ahora». «No seas lista conmigo, jovencita». La voz de Sharon llevaba un filo agudo que hizo que los pasajeros cercanos levantaran la vista. No aprecio la actitud de los pasajeros, especialmente de los jóvenes que piensan que pueden exigir trato especial». Audrey sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. No había sido lista ni exigente.
Simplemente había pedido agua cuando el carrito alcanzó su sección. Lo siento, dijo en voz baja. No quise parecer exigente, solo esperaba poder conseguir algo de agua. Recibirás lo que todos los demás reciben cuando esté lista para servirlo, espetó Sharon, moviendo el carrito más allá de la fila de Audrey sin servirle nada. Varios pasajeros presenciaron este intercambio con creciente incomodidad. Margaret Williams, la mujer mayor al otro lado del pasillo, sintió la compulsión de hablar. Disculpe, pero parece que la joven solo estaba pidiendo agua cortésmente. La he visto servir a otros pasajeros que preguntaron. Sharon se giró con hostilidad defensiva. Señora, no necesito que los pasajeros me digan cómo hacer mi trabajo. Sirvo a todos justamente según nuestros procedimientos establecidos. Pero acaba de servir al caballero en 14B cuando él pidió, señaló Margaret razonablemente. Eso es diferente, dijo Sharon, sin explicar cómo o por qué. Mientras tanto, a 30 puertas de distancia, Richard estaba en profunda conversación con sus socios de Chicago. El acuerdo Henderson progresaba mejor de lo esperado y podía ver alianzas formándose que transformarían el futuro de su compañía. La infraestructura que proponemos revolucionaría la logística de carga en el Medio Oeste mientras reduce el impacto ambiental en un 30%, explicó con confianza a los participantes de su llamada en conferencia. No tenía idea de que a solo unos cientos de metros su hija estaba siendo sistemáticamente deshumanizada y negada la cortesía básica. De vuelta en el vuelo 447, la condición de Audrey estaba empeorando lentamente. El estrés de ser tratada con hostilidad, combinado con la presión de la cabina y su asma subyacente, estaba creando un bucle de retroalimentación peligroso. Cuanto más ansiosa se volvía, peor se ponía su respiración. 30 minutos en el retraso, se dio cuenta de que necesitaba ser proactiva al abordar sus síntomas antes de que se volvieran serios. Presionó el botón de llamada suavemente y esperó. Sharon se acercó con visible molestia. ¿Qué necesita ahora? Lo siento por molestarla, dijo Audrey, su voz ahora mostrando un ligero esfuerzo. Estoy teniendo problemas para respirar. Podría tener algo de agua, y sería posible obtener mi inhalador de mi mochila. La mención de problemas respiratorios debería haber desencadenado preocupación inmediata. En cambio, desencadenó sospecha. ¿Qué hay en su bolso? El tono de Sharon se agudizó inmediatamente. Mi inhalador, repitió Audrey, confundida por la respuesta hostil. Es rosa para el asma. Tengo receta para él. ¿Qué tipo de dispositivo está mencionando? Preguntó Sharon lo suficientemente alto como para atraer atención de pasajeros cercanos. Es solo un inhalador, dijo Audrey, cada vez más confundida y alarmada, para asma. Mucha gente los tiene. Señorita, necesito que se mantenga calmada y mantenga sus manos lejos de su bolso hasta que podamos verificar de qué está hablando. Las palabras enviaron un escalofrío a través de la cabina. Los pasajeros comenzaron a mirar desde sus libros y conversaciones, sintiendo que algo estaba saliendo mal. Varias personas alcanzaron sus teléfonos documentando lo que se sentía como una situación injusta. El doctor Webb se dio cuenta de que la situación estaba escalando peligrosamente. Podía ver distrés respiratorio genuino desarrollándose en Audrey, y la respuesta hostil de la tripulación estaba empeorando su condición. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se acercó a la cabina económica con presencia autoritaria. Disculpe, le dijo a Sharon en su voz profesional. Soy el doctor Webb, y conozco al padre de esta joven. Ella está diciendo la verdad sobre el inhalador. Tiene asma y necesita su medicamento. Sharon se giró para enfrentar este desafío con hostilidad defensiva. Señor, necesito que regrese a su asiento inmediatamente. Estamos manejando una situación de seguridad potencial aquí. Esto no es una situación de seguridad, respondió el doctor Webb firmemente. Esto es una situación médica. La niña tiene asma y necesita su medicamento prescrito. Señor, a menos que regrese a su asiento ahora mismo, tendré que llamar a la seguridad del aeropuerto. El doctor Webb se encontró en una posición imposible. Si presionaba más, arriesgaba ser él mismo retenido. Pero si retrocedía, estaría abandonando a una niña en distrés médico.
El conflicto estaba atrayendo más atención a lo largo de la cabina. Los pasajeros comenzaban a murmurar entre sí y varios estaban filmando abiertamente el enfrentamiento. Esto está empeorando minuto a minuto y no creerás lo que sucede después. Asegúrate de suscribirte porque esta historia está a punto de tomar un giro que te dejará absolutamente atónito. ¿Alguna vez has visto a alguien siendo tratado injustamente y te has preguntado si deberías hablar? Dímelo en los comentarios. La situación a bordo del vuelo 447 ahora estaba precipitándose hacia una crisis que conmocionaría a la nación y expondría las consecuencias mortales del sesgo no controlado. Lo que había comenzado como discriminación sutil estaba escalando a algo mucho más peligroso, impulsado por una combinación tóxica de prejuicio, autoridad y la negativa de la tripulación a admitir que podrían estar equivocados. La respiración de Audrey se había vuelto notablemente laboriosa, su pecho subiendo y bajando en movimientos rápidos y superficiales que cualquiera con entrenamiento médico reconocería inmediatamente como distress respiratorio. Pero Sharon Martínez y James Rodríguez no eran profesionales médicos. Eran azafatos que habían sido entrenados para ver disrupción y amenaza en lugar de vulnerabilidad y necesidad. El retraso de 40 minutos había estirado lo que debería haber sido una interacción breve en tierra en una pesadilla extendida. Cada minuto que pasaba sin acceso a su inhalador empeoraba la condición de Audrey, y cada interacción hostil con la tripulación aumentaba sus niveles de estrés, creando un bucle de retroalimentación peligroso que la empujaba hacia una emergencia médica. «Por favor», susurró Audrey a Sharon, su voz ahora tan débil que apenas era audible por encima del ruido ambiental de la cabina. «Solo necesito obtener mi inhalador. Está justo encima en mi mochila. Puedes vigilarme si te preocupa la seguridad». Su oferta razonable de ser supervisada mientras accedía a su medicamento debería haber resuelto cualquier preocupación legítima de seguridad. En cambio, fue interpretada como mayor evidencia de su actitud problemática. «Señorita, ¿qué te dije sobre seguir instrucciones?». La voz de Sharon llevaba un filo agudo que hizo que los pasajeros cercanos se sintieran visiblemente incómodos. «No negocias con la tripulación de vuelo sobre procedimientos de seguridad». «No estoy tratando de negociar», logró decir Audrey, aunque hablar se estaba volviendo cada vez más difícil. «Solo estoy tratando de respirar». La simple, desgarradora honestidad de esa declaración debería haber penetrado incluso la capa más gruesa de sesgo y burocracia. Una niña de 14 años diciendo «solo estoy tratando de respirar» debería haber desencadenado compasión y asistencia inmediata de cualquier adulto razonable. En cambio, desencadenó escalada. James Rodríguez había estado observando la interacción y decidió que la pasajera se estaba volviendo cada vez más no cooperativa y potencialmente disruptiva. En su experiencia y entrenamiento limitados, los pasajeros que continuaban haciendo solicitudes después de serles dicho que pararan, exhibían los signos tempranos de comportamiento que podría espiralear en problemas serios. «Señora», le dijo a Audrey usando la dirección formal que se suponía debía mostrar respeto, pero que de alguna manera lograba sonar condescendiente cuando se dirigía a una niña asustada. «Si no puede seguir instrucciones simples de la tripulación respecto a procedimientos de seguridad, vamos a tener que tomar medidas adicionales para asegurar la seguridad de otros pasajeros». La frase «medidas adicionales» envió un escalofrío a través de todos los que estaban al alcance del oído. Los pasajeros que habían estado tratando de ocuparse de sus asuntos ahora comenzaban a prestar atención cercana a lo que estaba sucediendo en la fila 12. Margaret Williams, la mujer mayor que ya había hablado una vez, sintió que su conciencia demandaba acción. «¿Qué medidas adicionales?», preguntó en voz alta. «Ella está pidiendo su medicina para el asma». «Señora, necesito que se quede fuera de esto», respondió James con frialdad burocrática. «Esto es entre la tripulación y esta pasajera». «Esta pasajera es una niña teniendo problemas para respirar», replicó Margaret, su voz cargando la autoridad moral de alguien que había criado a 5 hijos propios. «¿Qué les pasa a ustedes?». El desafío público a su autoridad empujó a Sharon y James aún más a modo defensivo.
Ahora estaban comprometidos a probar que habían tenido razón todo el tiempo, lo que significaba doblar la apuesta tratando a Audrey como un problema en lugar de reconocer que era una niña en necesidad. Mientras tanto, en primera clase, el Dr. Webb estaba al teléfono con Richard Johnson. Oliver. Richard respondió, notando la llamada inusual de su colega. ¿Está todo bien? ¿No se supone que estás en un avión? Richard, estoy en el vuelo de Audrey, y hay un problema serio desarrollándose, dijo el Dr. Webb, urgentemente, tratando de mantener su voz lo suficientemente baja como para no atraer atención de otros pasajeros de primera clase. La tripulación la está tratando como una amenaza de seguridad porque pidió su inhalador para el asma. La sangre de Richard se enfrió. En todos sus preparativos para el primer vuelo en solitario de Audrey, nunca había imaginado que pedir asistencia médica sería tratado como comportamiento sospechoso. ¿Qué quieres decir? ¿Está bien? Está teniendo problemas para respirar y no la dejan obtener su medicamento. Richard, la están tratando como si estuviera tratando de llevar algún tipo de arma a bordo en lugar de una niña con asma que necesita su medicamento prescrito. La llamada telefónica estaba teniendo lugar contra un fondo de creciente conmoción desde la cabina económica. El Dr. Webb podía oír voces elevadas, podía ver a otros pasajeros girándose en sus asientos para observar lo que estaba sucediendo. ¿Qué tan mala es su respiración?, preguntó Richard, su persona de CEO, cambiando inmediatamente a modo padre protector. Está empeorando. El estrés de ser tratada como una criminal está haciendo que su ataque de asma sea más severo. Necesitas venir aquí, Richard. Intenté intervenir, pero amenazaron con hacerme remover también. Richard ya estaba de pie, recogiendo sus pertenencias con la eficiencia veloz de alguien acostumbrado a manejar crisis. Estoy viniendo ahora, dijo. ¿Qué puerta? Puerta 23. Y Richard, necesitas apresurarte. Puedo ver desde aquí que está realmente luchando. Cuando el Dr. Webb terminó la llamada, se giró hacia la cabina económica para ver que la situación había deteriorado aún más. A través del espacio entre los asientos, podía ver que Audrey ahora estaba visiblemente angustiada, su respiración rápida y superficial, sus manos presionadas contra su pecho en el gesto universal de dificultad respiratoria. Pero en lugar de asistencia médica, lo que estaba recibiendo era mayor intimidación. Sharon había llamado por respaldo y ahora un tercer miembro de la tripulación, la azafata senior Patricia Lewis, se acercaba a la fila 12 con la determinación sombría de alguien preparada para manejar lo que le habían dicho era una situación de pasajero disruptivo. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó Patricia, su voz cargando la autoridad de 15 años en aviación comercial. La pasajera se niega a cumplir con instrucciones de seguridad respecto a un dispositivo que afirma tener en su equipaje de mano, reportó Sharon, enmarcando la situación en términos que justificarían cualquier respuesta subsiguiente. Es mi inhalador, jadeó Audrey, su voz ahora apenas audible. Para asma, necesito mi medicina. Patricia miró a la niña, notando su ropa cara, su juventud, su obvia angustia, y hizo una serie de cálculos rápidos. En su experiencia, los pasajeros que causaban problemas durante el embarque a menudo causaban problemas mayores durante el vuelo. Mejor establecer autoridad ahora que lidiar con disrupción escalando después. Señorita, si tiene un dispositivo médico al que necesita acceso durante el vuelo, eso debería haber sido declarado durante el proceso de reserva, dijo Patricia con precisión burocrática. Dado que no lo fue, necesitamos seguir protocolos de seguridad para verificar de qué está hablando. No sabía que tenía que declararlo, susurró Audrey. Mi papá usualmente maneja los arreglos de viaje. Solo sé que necesito mi inhalador cuando no puedo respirar. La mención de su padre debería haber desencadenado preguntas sobre si alguien había sido contactado sobre su angustia. En cambio, reforzó la suposición de la tripulación de que estaban lidiando con una niña mimada que esperaba trato especial por el estatus de su familia. Bueno, tu papá no está aquí ahora, dijo Sharon con satisfacción apenas disimulada. Necesitas seguir nuestras instrucciones, como todos los demás. La crueldad de esa declaración entregada a una niña asustada
que luchaba por respirar, sería citada más tarde como evidencia de la deshumanización sistemática que había infectado toda la interacción. El doctor Webb podía ver que Audrey se acercaba a una crisis médica. Sus labios estaban tomando un tinte azulado que indicaba privación de oxígeno y su respiración se estaba volviendo cada vez más laboriosa. Como médico, sabía que cada minuto de retraso hacía su condición más peligrosa. Tomó una decisión que salvaría la vida de Audrey, pero también escalaría el enfrentamiento a su punto de quiebre. De pie desde su asiento de primera clase, el doctor Webb se acercó a la cabina económica con la zancada determinada de alguien que había decidido que la ética médica trampaba la convención social. «Soy médico», anunció lo suficientemente alto para que todos en las filas circundantes lo oyeran. «Esta niña está teniendo un severo ataque de asma y necesita acceso inmediato a su medicamento. Si continúan previniéndola de obtener su inhalador, podrían ser responsables de complicaciones médicas serias. Su autoridad profesional y credenciales médicas deberían haber terminado la discusión inmediatamente. En cambio, desencadenaron la escalada final de la tripulación. Señor, regrese a su asiento ahora o lo haremos remover de esta aeronave», dijo Patricia con la finalidad de un ultimátum. «Remover a un médico que está tratando de ayudar a una niña con una emergencia médica», respondió el doctor Webb, su voz cargando tanto incredulidad como indignación profesional. «Entienden lo que están diciendo». Pero la tripulación había pasado el punto donde el discurso racional era posible. Ahora operaban en modo de control de daños puro, determinadas a probar que su evaluación inicial había sido correcta y sus acciones subsiguientes justificadas. Cuando Audrey, desesperada y luchando por aire, hizo un intento final para alcanzar su mochila por el medicamento que podría salvar su vida, James Rodríguez interpretó el movimiento como desafío a órdenes directas de la tripulación. «Eso es todo», anunció. «No está cumpliendo con instrucciones de la tripulación y se está convirtiendo en un riesgo de seguridad para otros pasajeros». Lo que sucedió después sería capturado en múltiples cámaras de teléfonos celulares y transmitido alrededor del mundo en horas. James sacó bridas de plástico del kit de restricción de emergencia, dispositivos destinados para uso en pasajeros violentos y peligrosos que posaban amenazas genuinas a la seguridad del vuelo. Mientras Audrey alcanzaba desesperadamente su inhalador, él agarró ambas sus muñecas y las forzó detrás de su espalda. «No», gritó Audrey, pero su voz era débil, su respiración críticamente comprometida por la combinación de asma severa y puro terror. Las bridas de plástico se apretaron alrededor de sus pequeñas muñecas con un sonido que perseguiría las pesadillas de cada pasajero que lo presenció. La restricción física combinada con su incapacidad para acceder a su medicamento envió el sistema respiratorio de Audrey a modo de crisis. Sus luchas se volvieron más débiles mientras la combinación de asma severa, pánico y restricción física abrumaba su cuerpo de 14 años. La falta de oxígeno estaba afectando su conciencia, haciendo difícil pensar claramente o abogar por sí misma. «No puedo respirar», susurró, aunque las palabras eran tan silenciosas que solo los pasajeros en los asientos inmediatamente adyacentes podían oírlas. «Deja de resistirte», ordenó Sharon, aunque Audrey ya se había ido flácida en su asiento, su cuerpo ya no capaz de resistencia. Sus ojos se pusieron en blanco. Su respiración se volvió apenas perceptible. Su cuerpo se desplomó contra las restricciones mientras la conciencia comenzaba a escaparse. La cabina cayó en un silencio horrorizado. «Oh, Dios mío», susurró Margaret Williams, su voz carrying claramente en el repentino silencio. «Está inconsciente». «¿Está respirando?», gritó alguien desde varias filas atrás. «¿Qué han hecho?», exigió el hombre de negocios de la fila 14, ahora de pie en el pasillo con su teléfono grabando a la niña inconsciente. El doctor Webb empujó pasado a los miembros de la tripulación y se arrodilló junto al asiento de Audrey, su entrenamiento médico tomando el control mientras verificaba su pulso y respiración. Sus signos vitales eran débiles pero presentes. Aunque permanecía inconsciente por la combinación de privación de oxígeno y trauma, está teniendo un severo ataque de asma, anunció lo suficientemente alto para que todos lo oyeran.
su voz carrying tanto autoridad médica como indignación moral. Necesita atención médica inmediata y su inhalador. No. Los miembros de la tripulación se miraron con pánico creciente. La niña estaba claramente en crisis médica ahora, pero admitir que habían cometido un error significaría reconocer que acababan de retener físicamente y traumatizar a una niña que había estado pidiendo ayuda médica legítima. ¿Deberíamos llamar a los paramédicos?, susurró James a Patricia. ¿Está fingiendo?, preguntó Sharon desesperadamente, aunque podía ver que los labios de Audrey habían tomado un tinte azulado que nadie podría fingir. Varios pasajeros ahora estaban de pie, algunos filmando, otros exigiendo acción inmediata. La situación se había transformado de un retraso de vuelo rutinario en una potencial emergencia médica y catástrofe garantizada de relaciones públicas. El doctor Webb localizó el inhalador rosa de Audrey en su mochila y lo administró mientras continuaba monitoreando sus signos vitales. El medicamento comenzó a funcionar, pero ella permaneció inconsciente por el trauma y privación de oxígeno que había soportado. «Alguien necesita llamar al 911», anunció Margaret Williams. «El médico del aeropuerto ya está en camino», dijo el doctor Webb, aunque estaba haciendo esa suposición basada en esperanza en lugar de conocimiento. Pero antes de que los respondedores de emergencia pudieran abordar el avión, otra figura apareció en el pad Finger. Richard Johnson, corriendo a toda velocidad, con escoltas de seguridad del aeropuerto despejando el camino adelante de él. El CEO de Orius Logistics estaba a punto de descubrir que toda su riqueza y poder no significaban nada ante el sufrimiento de su hija. Y la tripulación del vuelo 447 estaba a punto de aprender que habían cometido el error más catastrófico de sus carreras. El momento de rendición de cuentas había llegado. No creerás lo que sucede cuando este padre poderoso ve lo que le han hecho a su hija inconsciente. Esta historia está a punto de explotar. Asegúrate de estar suscrito porque el enfrentamiento que viene será hablado por años. ¿Qué harías si esta fuera tu hija? Dímelo en los comentarios. Richard Johnson irrumpió por la puerta de la aeronave con la furia controlada de un padre cuya peor pesadilla se desplegaba en tiempo real. La seguridad del aeropuerto lo flanqueaba, pero su presencia se sentía insignificante comparada con el poder crudo emanando del hombre que había construido un imperio de $1.000 millones y ahora veía a su creación más preciosa yaciendo inconsciente y atada. Lo que Richard vio en el asiento 12C detuvo su corazón por un momento terrorífico. Su hija, su brillante, amable, valiente hija, que lo había abrazado despidiéndose solo 4 horas antes, estaba desplomada inconsciente en su asiento. Las bridas de plástico cortaban en sus pequeñas muñecas, dejando marcas rojas enojadas que se convertirían en evidencia en la investigación que seguiría. Su respiración era tan superficial que apenas era visible, y sus labios tenían el tinte azulado que envió hielo a través de sus venas. El doctor Webb se arrodillaba junto a ella, administrando su inhalador, mientras monitoreaba sus signos vitales con la intensidad enfocada de un profesional médico tratando de salvar una vida. ¿Qué demonios le han hecho a mi hija? La voz de Richard cortó la cabina como una cuchilla, causando que cada conversación se detuviera y cada cabeza se girara. Las palabras cargaban el peso de autoridad absoluta, pero debajo de la furia controlada había algo aún más poderoso: el amor desesperado de un padre cuya niña luchaba por la conciencia. Las azafatas Sharon Martínez y James Rodríguez, que habían estado susurrando frenéticamente sobre control de daños, se giraron hacia la voz con expresiones que cambiaron rápidamente de confusión a reconocimiento a terror absoluto. Habían estado lidiando con lo que percibían como un pasajero adolescente difícil. No tenían idea de que acababan de torturar a la hija de uno de los líderes empresariales más poderosos de América. «Señor, necesita regresar a la terminal», comenzó Sharon automáticamente, cayendo de nuevo en protocolos estándar, incluso mientras su mundo comenzaba a desmoronarse alrededor de ella. «Estamos manejando una situación de pasajero aquí». ¿Una situación de pasajero? La voz de Richard era mortalmente tranquila ahora, lo cual era de alguna manera más terrorífico que si hubiera estado gritando.
Esa situación de pasajero es mi hija de 14 años que les pidió agua y su medicamento para el asma. Las palabras golpearon a la tripulación como golpes físicos. El rostro de James se volvió ceniciento mientras las implicaciones comenzaban a hundirse. La boca de Sharon se abrió y cerró sin sonido mientras trataba de procesar la magnitud de lo que estaba oyendo. ¿Su hija? Tartamudeó Patricia Lewis, sus 15 años de experiencia en aviación no proporcionando ningún marco para manejar este tipo de catástrofe. Pero no lo sabíamos. Ella nunca dijo. No necesitaba decir nada, respondió Richard, arrodillándose junto a Audrey y tocando suavemente su rostro con manos temblorosas. Necesitaban escuchar cuando una niña pedía ayuda. Necesitaban ver a un ser humano en lugar de una amenaza. Las manos de Richard temblaron mientras examinaba las marcas de las bridas en las muñecas de Audrey, evidencia física de trauma que sería fotografiada y se convertiría en imágenes icónicas en el caso de derechos civiles que seguiría. La vista de esas marcas en la piel de su hija casi rompió su compostura cuidadosamente mantenida. «Bebé, papá está aquí», susurró, su voz quebrándose ligeramente. «Puedes oírme. Estás a salvo ahora, no te dejaré». Al sonido de la voz de su padre, los ojos de Audrey aletearon abiertos. Por un momento pareció confundida, aún atrapada entre la conciencia y la pesadilla que acababa de soportar. «Papá», susurró, su voz tan débil que apenas era audible. «Estoy aquí, cariño, estoy aquí y vas a estar bien». El doctor Webb miró desde su evaluación médica. Sus signos vitales se están estabilizando, pero necesita evaluación hospitalaria inmediata. La combinación de severo ataque de asma y trauma psicológico podría tener efectos a largo plazo serios. Richard se giró hacia James con ojos que parecían arder con fuego controlado. «Corten estas restricciones de mi hija. Ahora». «Señor, estábamos siguiendo protocolos establecidos para pasajeros disruptivos». «Disruptivos», comenzó James, su voz temblando. «Pasajeros disruptivos». Richard se puso de pie lentamente, su altura completa haciéndolo torrear sobre el azafato. Su protocolo fue retener a una niña pidiendo ayuda médica. Su protocolo fue ignorarla cuando le dijo que no podía respirar. Para entonces, los paramédicos estaban abordando la aeronave y toda la cabina económica observaba en silencio atónito. Teléfonos grababan desde todos los ángulos y la historia ya comenzaba a extenderse a través de las redes sociales mientras los pasajeros publicaban videos y actualizaciones en tiempo real. Patricia sacó tijeras médicas con manos que temblaban notablemente, cortando las bridas de las muñecas de Audrey. Las restricciones de plástico cayeron al suelo con un sonido que parecía resonar a través de la cabina, una manifestación física de autoridad que había salido horriblemente mal. Tan pronto como sus manos estuvieron libres, Audrey alcanzó a su padre con alivio desesperado. Richard la reunió en sus brazos y por primera vez, desde que esta pesadilla comenzó, ella se sintió verdaderamente a salvo. «No nos dimos cuenta de quién era», dijo Sharon débilmente, como si la identidad de Audrey debería haber importado más que su humanidad. «No se dieron cuenta porque nunca preguntaron», dijo Richard en voz baja, su voz llegando a cada rincón de la cabina. Vieron a una joven negra que se atrevió a necesitar ayuda y decidieron que era un problema a manejar en lugar de una niña a proteger. La acusación colgaba en el aire como una nube tóxica, imposible de negar porque cada pasajero había presenciado exactamente esa secuencia de eventos. Los videos siendo grabados capturaron no solo la injusticia, sino el momento en que el racismo institucional fue expuesto en su forma más cruda. «Eso no es. No lo somos». Sharon trató de defenderse, pero las palabras se desmoronaron bajo el peso de su obvia inadecuación. «Tratamos a todos los pasajeros por igual». «¿Lo hacen?», preguntó Richard, su tono carrying la precisión de un fiscal presentando evidencia. ¿Habrían atado con bridas a una niña blanca pidiendo su inhalador? ¿Habrían ignorado a una niña blanca diciéndoles que no podía respirar? Las preguntas colgaban sin respuesta porque todos en la cabina sabían cuál sería la respuesta honesta. Una azafata de la cabina de primera clase se acercó cuidadosamente, reconociendo que esta situación estaba muy allá del entrenamiento normal de la tripulación. «Señor Johnson,
hemos contactado al personal médico para que nos encuentre aquí en la puerta. ¿Hay algo más que podamos hacer para ayudar? Richard miró desde donde sostenía a su hija, notando el tono diferente, la dirección respetuosa, las ofertas de asistencia que deberían haber estado disponibles para Audrey desde el principio. Pueden asegurar que esto nunca le suceda a otra niña, dijo en voz baja. Pueden preguntarse cómo una niña de 14 años pidiendo agua y medicamento se convirtió en alguien que sintieron que necesitaba ser retenida. Mientras los paramédicos tomaban el cuidado de Audrey, verificando su respiración, ritmo cardíaco y las lesiones en sus muñecas, Richard proporcionó su historial médico e información de seguro con la eficiencia de alguien acostumbrado a manejar crisis. Pero esto no era una emergencia de negocios, era su niña, y la compostura profesional que estaba manteniendo requería cada onza de fuerza que poseía. Necesitamos transportarla para evaluación, anunció el paramédico principal. La privación de oxígeno y el trauma físico requieren una evaluación hospitalaria comprensiva. Mientras preparaban para mover a Audrey a una camilla, ella miró a su padre con ojos que contenían demasiado conocimiento para alguien de su edad. «Papá, ¿por qué me lastimaron?», preguntó en una voz pequeña que rompió los corazones de todos los que la oyeron. La pregunta destrozó algo dentro de Richard mientras simultáneamente robaba su resolución. Esto ya no era solo sobre su hija. Era sobre cada niño negro que había sido criminalizado por existir, cada joven que había sido castigado por buscar ayuda, cada familia que había visto a sus seres queridos sufrir por sesgo y miedo. «Porque algunas personas temen lo que no entienden, bebé», dijo gentilmente. «Pero vamos a asegurarnos de que aprendan la diferencia entre miedo y justicia». El doctor Webb se acercó mientras se preparaban para dejar la aeronave. «Richard, documenté todo desde el principio. Tengo notas detalladas sobre su condición, las respuestas de la tripulación y la línea de tiempo de eventos. También hay múltiples videos de pasajeros que muestran exactamente lo que sucedió. Gracias por estar allí cuando ella necesitaba a alguien», dijo Richard, su voz pesada con gratitud y agotamiento. «Gracias por llamarme». «Es increíblemente valiente», respondió el doctor Webb. «Igual que su padre. No debería haber tenido que ser valiente», dijo Richard en voz baja. «Debería haber estado a salvo». Mientras Richard cargaba a Audrey fuera del avión, seguido por paramédicos y escoltado por seguridad del aeropuerto, la magnitud completa de lo que había ocurrido comenzó a propagarse como ondas de choque de un terremoto. Los pasajeros ya estaban publicando videos en línea con hashtags como #Justicia para Audrey y #Sesgo en aerolíneas. Equipos de noticias locales estaban siendo alertados. Equipos de manejo de crisis corporativos estaban siendo activados, pero Richard Johnson no estaba pensando en cobertura mediática o consecuencias legales mientras viajaba en la ambulancia con su hija. Estaba pensando en las promesas que le había hecho esa mañana sobre que nunca estaría sola y cuán cerca esas promesas habían estado de ser rotas para siempre por personas que vieron su color de piel antes que su humanidad. La ambulancia corrió a través del tráfico de Boston hacia el Hospital General de Massachusetts, sus sirenas aullando como un grito por justicia que pronto sería oído alrededor del mundo. En el hospital, los doctores confirmaron que aunque Audrey estaba físicamente estable, había sufrido trauma significativo que requeriría cuidado continuo. Las lesiones de las bridas fueron documentadas y fotografiadas para los procedimientos legales que todos sabían que venían. Sus niveles de oxígeno fueron monitoreados. Psicólogos infantiles fueron consultados. Pero fue la conversación entre padre e hija en la tranquila habitación del hospital la que daría forma a todo lo que vendría después. «Estaba tan asustada, papá», admitió Audrey, mientras Richard sostenía su mano, su voz aún débil por la ordalía. «Seguía pensando en lo que dijiste sobre llevar tu amor conmigo, pero se sentía como si no pudieran verlo. Se sentía como si no pudieran verme a mí en absoluto». «No pudieron verte porque eligieron no hacerlo», respondió Richard, su voz pesada con el dolor de ver a su niña perder inocencia de la manera más cruel posible. «Pero eso no te hace menos digna de respeto y dignidad. Eso no hace aceptables sus acciones».
¿Qué pasa ahora?, preguntó, tocando la pulsera de oro que de alguna manera se había quedado con ella a través de todo. Richard miró a su hija, magullada, traumatizada, pero aún poseída de la fuerza y gracia que había intentado inculcarle. En ese momento, tomó una decisión que transformaría su tragedia personal en un catalizador para cambio nacional. Ahora nos aseguramos de que esto nunca le suceda a otra niña, dijo firmemente. Convertimos tu dolor en protección para otros que podrían enfrentar lo que enfrentaste hoy. ¿Cómo? Rechazando dejar que lo entierren, hablando verdad al poder, exigiendo que el sistema cambie en lugar de pedir a víctimas individuales que sean más fuertes. Sobre las horas siguientes, mientras Audrey descansaba y comenzaba a procesar su trauma, Richard comenzó a planear una respuesta que resonaría mucho más allá de la indignación en redes sociales y ciclos de noticias por cable. Ya no era solo un padre afligido. Era un hombre con recursos, conexiones y la determinación de asegurar que el sufrimiento de su hija no fuera en vano. Las ruedas de la justicia comenzaban a girar, pero más importante, los engranajes del cambio sistemático empezaban a engancharse. Lo que le había sucedido a Audrey Johnson en el vuelo 447 se convertiría en un momento de inflexión en la lucha continua por dignidad, justicia y el simple derecho de niños negros a existir sin ser criminalizados. La pulsera en su muñeca, amada para siempre, fuerte para siempre, había probado su verdad en las circunstancias más horríficas imaginables. Ahora se convertiría en un símbolo de resiliencia y un grito de guerra por cambio. La lucha por justicia apenas comienza, y lo que esta familia hace después cambiará todo. Dale al botón de suscribirte, porque esta historia está a punto de convertirse en un movimiento que transforma América. ¿Hasta dónde irías para proteger a tu hijo y a otros niños de experimentar este trauma? Dímelo en los comentarios. El video se volvió viral antes de que Audrey siquiera fuera dada de alta del Hospital General de Massachusetts. Dentro de 6 horas del incidente, los hashtags estaban trending mundialmente. Justicia para Audrey. Sesgo en aerolíneas. La negro infancia importa. El footage tomado desde múltiples ángulos por pasajeros indignados mostraba todo en claridad devastadora. Las solicitudes educadas de Audrey por ayuda, la hostilidad escalando de la tripulación, su lucha desesperada por respirar, y finalmente su pequeño cuerpo yéndose flácido en restricciones de plástico. Pero Richard Johnson entendía que los momentos virales se desvanecen a menos que se transformen en cambio institucional duradero. Mientras Audrey descansaba bajo observación médica, él comenzó a planear una respuesta que aseguraría que su trauma se convirtiera en un escudo para otros niños en lugar de solo otra tragedia de ciclo de noticias. Lo primero que hizo fue rechazar las ofertas inmediatas de acuerdo financiero de la aerolínea. El equipo de manejo de crisis de Coastal Airlines llegó al hospital dentro de horas, liderado por ejecutivos senior que claramente entendían la magnitud de la catástrofe de relaciones públicas que enfrentaban. Su enfoque era predecible: disculparse en voz baja, ofrecer compensación financiera sustancial y esperar que la historia desapareciera detrás de acuerdos de no divulgación. Señor Johnson, comenzó el vicepresidente regional de la aerolínea, su voz cuidadosamente modulada para sonar tanto contrita como profesional. Queremos expresar nuestro más profundo arrepentimiento por lo que le sucedió a su hija hoy. Estamos preparados para ofrecer gastos médicos completos, compensación significativa por dolor y sufrimiento, y nuestro compromiso con entrenamiento adicional de la tripulación. Richard miró a los ejecutivos alineados alrededor de la habitación del hospital de Audrey. Trajes caros, expresiones de preocupación ensayadas, documentos legales ya preparados para hacer desaparecer el problema. No puedes compensar el dolor y sufrimiento que no debería haber existido en primer lugar, respondió Richard en voz baja. Y no puedes entrenar el sesgo con un seminario de fin de semana y una presentación de PowerPoint. ¿Qué está buscando, señor Johnson?, preguntó el jefe de consejo legal de la aerolínea, cortando al corazón legal del asunto. Cambio sistemático, respondió Richard simplemente. Responsabilidad real para el personal que torturó a mi hija.
mi hija, supervisión independiente de incidentes involucrando menores, entrenamiento contra sesgo que realmente funcione y, lo más importante, transparencia en lugar de encubrimientos. Los ejecutivos de la aerolínea intercambiaron miradas. Habían lidiado con quejas de pasajeros antes, incluso serias involucrando alegaciones de discriminación. Pero Richard Johnson no era cualquier pasajero. Y esta no era una situación que pudiera manejarse con control de daños corporativo estándar. Estamos dispuestos a trabajar con usted en desarrollar nuevas políticas, ofreció el vicepresidente. No, dijo Richard firmemente. Van a implementar políticas desarrolladas por expertos independientes en psicología infantil, sesgo racial y respuesta a emergencias médicas. Sus comités internos crearon este problema. No están calificados para resolverlo. Sobre los días siguientes, mientras Audrey comenzaba el largo proceso de sanar de trauma tanto físico como psicológico, Richard lanzó lo que se conocería como la Iniciativa Audrey, una campaña comprensiva para reformar cómo las aerolíneas manejan a jóvenes pasajeros de color y emergencias médicas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Padres de todo el país comenzaron a compartir sus propias historias de discriminación que sus hijos habían enfrentado mientras viajaban. Azafatas vinieron adelante anónimamente para discutir el entrenamiento inadecuado contra sesgo que habían recibido y las culturas de compañía que priorizaban autoridad sobre compasión. Pilotos hablaron sobre incidentes que habían presenciado y se habían sentido impotentes para detener. Profesionales médicos proporcionaron testimonio experto sobre cómo las acciones de la tripulación podrían haber matado a Audrey si su ataque de asma hubiera sido más severo o si el Dr. Webb no hubiera estado presente para intervenir. Pero la voz más poderosa en el movimiento creciente vino de la misma Audrey. 6 semanas después del incidente, aún usando la pulsera de oro que había ayudado a conectarla al rescate, grabó un mensaje de video que sería visto decenas de millones de veces y se convertiría en un documento definitorio de la lucha por derechos de niños en transporte. Mi nombre es Audrey Johnson y tengo 14 años. Comenzó sentada en la sala de estar de su familia con su padre a su lado para apoyo. Su voz era estable, pero los espectadores podían ver la sombra de trauma en sus ojos, el conocimiento de que la seguridad podía ser arrancada sin advertencia. Hace 6 semanas fui torturada en un avión por pedir agua y mi medicamento para el asma. Hizo una pausa, tocando inconscientemente su pulsera, un gesto que se había vuelto habitual desde el incidente. Muchas personas me han preguntado por qué estoy hablando, en lugar de tratar de olvidar lo que pasó y seguir adelante con mi vida. Pero no puedo olvidar porque olvidar significa que podría pasarle a alguien más, y ese alguien más podría no tener un padre que pueda protegerla o un Dr. Webb que pueda testificar por ella. El video continuó por 15 minutos con Audrey describiendo no solo su experiencia, sino lo que había aprendido sobre coraje, justicia y la responsabilidad que viene con sobrevivir trauma. Aprendí que ser educada y respetuosa no siempre es suficiente para protegerte de los prejuicios de la gente. Aprendí que a veces la gente ve lo que espera ver en lugar de lo que realmente está allí. Vieron una amenaza en lugar de una niña, desafío en lugar de desesperación, actitud en lugar de asma. Sus palabras cargaban una sabiduría que parecía muy allá de sus años, ganada a través de sufrimiento que ningún niño debería tener que soportar. Pero también aprendí que hay gente buena en todas partes que se parará por lo correcto cuando vean injusticia sucediendo, como la señora Williams, que habló por mí cuando la tripulación estaba siendo mala, como el Dr. Webb, que arriesgó su propia seguridad para ayudarme y llamar a mi padre, como todos los pasajeros que filmaron lo que pasó para que la verdad no pudiera ser escondida. El momento más poderoso del video vino cuando Audrey miró directamente a la cámara con la determinación clara de ojos de alguien que había sido probada por fuego y emergido más fuerte. Estoy hablando porque no quiero que ningún otro niño pase por lo que yo pasé. Estoy hablando porque el silencio protege a la gente que nos lastima, no a la gente que necesita ayuda. Y estoy hablando porque mi padre me enseñó que esta pulsera me conecta con todos los que me aman, y el amor es más fuerte que el miedo.
El impacto fue inmediato y de largo alcance, pero a diferencia de momentos virales típicos, este uno estaba respaldado por acción legal y política seria. Dentro de semanas del lanzamiento del video, el Departamento de Transporte anunció nuevas guías para manejar incidentes involucrando menores no acompañados. Sindicatos de azafatas, enfrentando presión pública y responsabilidad legal, implementaron programas comprensivos de entrenamiento contra sesgo. Aerolíneas revisaron sus protocolos de emergencias médicas para priorizar la salud del pasajero sobre teatro de seguridad. Sharon Martínez y James Rodríguez fueron terminados de Coastal Airlines y enfrentaron cargos federales por poner en peligro a un niño. Patricia Lewis fue degradada y requerida para someterse a entrenamiento extenso antes de regresar al servicio, pero el cambio más significativo vino en forma de legislación federal. La ley Audrey fue introducida en el Congreso con apoyo bipartidista, impulsada no por cálculo político, sino por la claridad moral de una joven que había transformado su trauma en una herramienta para proteger a otros. La ley estableció protecciones federales claras para menores no acompañados en transporte. Creó mecanismos de supervisión independientes para investigar quejas de discriminación y mandó entrenamiento contra sesgo para todo el personal de aerolíneas. La senadora Elizabeth Warren, que había campeón la legislación, invitó a Audrey a testificar en la audiencia del Senado sobre la ley. La pregunta ante nosotros hoy, dijo la senadora Warren en sus declaraciones de apertura, es si permitiremos que la industria del transporte continúe criminalizando a niños negros por existir, o si protegeremos el derecho de todos nuestros niños a viajar con dignidad y seguridad. Cuando Audrey tomó su lugar en la mesa de testigos, la normalmente bulliciosa sala de audiencias del Senado cayó completamente en silencio. Aquí estaba una niña que había sido torturada por pedir ayuda, ahora hablando verdad al cuerpo legislativo más poderoso del país. Senadores, comenzó, su voz estable y clara. Hace 6 meses aprendí que pedir agua y medicina podía ser peligroso si te ves como yo. Espero que para cuando tenga hijos propios eso ya no sea verdad. La ley Audrey pasó con apoyo bipartidista abrumador y fue firmada en ley por el presidente en una ceremonia que Audrey y Richard asistieron juntos. Pero quizás el momento más significativo en su viaje hacia la sanación vino 9 meses después del incidente, cuando se encontraron abordando otro avión juntos, esta vez por elección, viajando a Washington, D.C. para una conferencia sobre derechos de niños. Mientras esperaban en la puerta, Audrey notó a un joven chico, quizás de 12 años, viajando solo y luciendo nervioso. Sin dudar, caminó hacia él. ¿Primera vez volando solo?, preguntó gentilmente. El chico asintió, aferrando su pase de embarque con nudillos blancos. Puede ser aterrador, dijo Audrey sentándose a su lado, pero vas a estar bien, las azafatas están entrenadas para ayudarte ahora. Si necesitas algo durante el vuelo, solo pide cortésmente. Tienen que cuidarte. ¿Y si son malos?, preguntó el chico en voz baja. Entonces recuerda que su maldad no dice nada sobre tu valor, respondió Audrey, inconscientemente haciendo eco de las palabras de su padre de esa habitación de hotel en Boston tantos meses atrás. Y recuerda que hay gente buena en todas partes que te ayudará si la necesitas. Richard observó desde la distancia mientras su hija, la misma niña que había sido criminalizada por pedir ayuda, ahora ayudaba a otro niño a sentirse confiado sobre solicitar asistencia cuando la necesitaba. Cuando se llamó su vuelo, el agente de puerta los reconoció inmediatamente. «Señorita Johnson», dijo cálidamente, «solo quiero que sepas que he seguido tu historia y cambió cómo pienso sobre mi trabajo. Todos nosotros en esta industria hemos aprendido de lo que te pasó. Gracias por hablar». «Gracias por escuchar», respondió Audrey simplemente. Mientras abordaban el avión, las azafatas los saludaron con respeto y calidez genuinos. La tripulación de cabina había sido específicamente entrenada en el caso Audrey como parte de los nuevos protocolos ahora estándar a través de la industria. Durante el vuelo, Richard miró a su hija leyendo en voz baja a su lado, aún usando la pulsera que la había conectado al rescate cuando más lo necesitaba.
La inscripción, amada para siempre, fuerte para siempre, había sido probada por las peores circunstancias imaginables y probada verdadera. Estoy orgulloso de ti, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por convertir tu dolor en protección para otros. Por ser lo suficientemente valiente para hablar cuando habría sido más fácil quedarse en silencio. Por probar que el amor realmente es más fuerte que el miedo. Audrey tocó su pulsera, sintiendo el peso de su promesa y la fuerza de su verdad. Tú me enseñaste eso, dijo. Me enseñaste que nunca estoy realmente sola, y eso me hace más fuerte de lo que ellos entenderán jamás. El avión voló a través de cielos claros hacia Washington, llevando pasajeros protegidos por nuevas políticas, nuevo entrenamiento y nueva comprensión. Todo porque una niña de 14 años había sido lo suficientemente valiente para transformar su peor momento en esperanza para incontables otros. La legislación que viajaban a celebrar no desharía lo que le había pasado a Audrey, pero aseguraría que futuros niños que se encontraran solos y en necesidad fueran encontrados con ayuda, en lugar de hostilidad, comprensión en lugar de sospecha y cuidado en lugar de crueldad. Mientras el avión comenzaba su descenso hacia el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, Richard reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este momento. El trauma había sido real y devastador, pero también lo había sido la sanación. El fallo del sistema había sido completo, pero también lo había sido la respuesta de la comunidad. La injusticia había sido capturada en video y vista por millones, pero también lo había sido el coraje requerido para luchar por cambio. Lo más importante, su hija había aprendido que era más fuerte que las peores cosas que podrían pasarle y que su voz podía cambiar el mundo. La pulsera en su muñeca capturó la luz de la tarde filtrándose a través de la ventana del avión, su inscripción reflejando no solo palabras ahora, sino una verdad que había sido probada por fuego y probada irrompible. Amada para siempre, fuerte para siempre. Al final, eso había marcado toda la diferencia. No solo para Audrey y Richard, sino para cada niño que volaría a salvo porque una familia se negó a dejar que la injusticia tuviera la última palabra. El avión aterrizó suavemente, y mientras se preparaban para desembarcar, Audrey sonrió a su padre con la confianza tranquila de alguien que había enfrentado la oscuridad y elegido convertirse en luz para otros. Eran amados para siempre, fuertes para siempre y comprometidos para siempre a asegurar que ningún otro niño sufriera lo que Audrey había soportado en el vuelo 447. La justicia había sido servida, pero más importante, el amor había probado ser más fuerte que el miedo, y la esperanza había triunfado sobre el odio. Este increíble viaje nos muestra que incluso nuestros momentos más oscuros pueden convertirse en luz para otros cuando tenemos el coraje de hablar verdad al poder. Si esta historia te conmovió, por favor suscríbete y compártela con alguien que necesita oír este mensaje de esperanza y resiliencia. Recuerda, eres más fuerte de lo que sabes. Nunca estás realmente solo y tu voz importa más de lo que puedes imaginar. ¿Cuál es una manera en que podrías pararte por alguien que necesita protección en tu propia comunidad? Dímelo en los comentarios abajo. Gracias por quedarte con la historia de Audrey desde el principio hasta el final. Su coraje nos recuerda que el trauma puede convertirse en triunfo cuando nos negamos a dejar que la injusticia tenga la última palabra. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte para más historias que importan y nunca olvides, el amor siempre es más fuerte que el miedo.